hay que procesarlo, hay que tratarlo, y eso justamente es lo que vamos a mencionar por aquí. La refinación del petróleo no es otra cosa que lo que se llama como el endulzamiento del petróleo, y alguien dirá por ahí, ¿cómo se va a endulzar el petróleo? ¿Qué significa el término endulzar? Porque tú escuchas el término endulzar y lo vinculas directamente a azúcar. En este caso, ¿qué significará endulzar? Chicos, endulzar significa, desde el punto de vista de la mineralogía, retirar el azufre que lo contamina. Para eso, ¿qué hacemos? Tomamos el crudo de petróleo y lo mezclamos con una solución de soda cáustica, ¿Cuál es el objetivo? Que al mezclarlo, al endulzarlo al crudo de petróleo con esta solución de soda cáustica, le retiremos el azufre que lo contamina, el azufre que está como impureza, y de esa manera ya el petróleo, sin esa impureza, pueda ser llevado a un horno a 500 grados Celsius. Primero hay que endulzar el petróleo, cachimbo, hay que retirarle la impureza de azufre para evitar cualquier problema de corrosión más adelante. Entonces, endulzando el petróleo con soda cáustica, llevamos al petróleo, al crudo, a 500 grados Celsius, y dependiendo de la temperatura a la que comienza a ebullir, vamos a generar los diferentes cortes o derivados. Lo que te comenté, si el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos, por definición de mezcla, las mezclas se pueden separar porque cada componente de la mezcla mantiene sus propiedades iniciales. A pesar de que ha formado la mezcla, conserva sus características. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es justamente hacer la separación de la mezcla, empleando el criterio del punto de ebullición. De tal manera, cachimbo, que acá podemos ver los derivados que se obtienen a la hora de someter a ebullición el crudo de petróleo, luego de haberlo endulzado, no te olvides. Punto de ebullición menor a 20 grados nos permite obtener gas natural, lo que tú conoces o la utilidad que tú le das como GLP, combustible, no un combustible que usas para mover tu vehículo, o si no, combustible doméstico, no para la cocina. Entonces, temperatura menor a 20 grados, obtenemos gas natural. Cuando el punto de ebullición está entre 20 y 70, se obtiene el éter de petróleo, que no es otra cosa que un disolvente orgánico. Recuerda lo que hemos conocido en polaridad molecular, que lo semejante disuelve a lo semejante. Y si hablamos de sustancias orgánicas, la prioridad la tienen los solventes orgánicos. ¿De acuerdo? Entre 70 y 100, el punto de ebullición entre 70 y 100, encontramos un producto conocido como nigrobina, que también actúa como disolvente y combustible. No es muy común, pero se obtiene en ese punto de ebullición. Entre 100 y 180 grados sale un producto muy comercial, que viene a ser la gasolina. ¿Y para qué usamos la gasolina? Tú lo sabes muy bien, combustible vehicular, combustible de automóviles. Y justamente de ahí vamos a hablar más detalladamente de lo que genera la gasolina. Entonces, entre 100 y 180 grados Celsius de punto de ebullición, obtenemos la gasolina. De 180 a 208 grados Celsius, obtenemos un combustible doméstico, el querosene. Tal vez tú no has utilizado el querosene como combustible doméstico, pero acá tu amigo Luis Trillo te hace mención de que antes habían unas cocinas que trabajaban con querosene. Eran unas cocinitas de una sola hornilla que le llamaban primus.
Pregúntale a tus papis lo que era un primus y ellos te hablarán del uso del queroseno en ello. Otro, se iba la luz, estamos hablando de los 90, 91, 92, terrorismo en el país, y bueno, pues a cada nada se iba la luz. Algunas familias por la economía solo usaban velitas, otras con un poquito más de posibilidad pues tenían una especie de lámpara con una capa de vidrio. Esta se llamaba el lamparín, y otros un poquito más elevada su economía usaban el Petromax. Tanto el Petromax como el lamparín trabajaban con querosene, ¿no? Se le llenaba de querosene el recipiente donde iba el combustible, y este hacía que funcionara por horas este lamparín o este Petromax. Obviamente la velita era para las condiciones económicas un poquito más bajas en el país, pero también la velita se acababa muy rápido. En cambio, con el lamparín podías tener horas y horas, porque el querosene duraba más como combustible, o dura más como combustible. En la actualidad ya no se usa querosene porque es considerado producto controlado. ¿Qué significa, profesor, producto controlado? Producto utilizado en la elaboración de droga. Es por eso que ya no se vende querosene. Antes tú ibas a la bodega, ibas con tu galonera y comprabas: dame 1 litro, dame 2 litros, dame 1 galón de querosene, y te lo vendían. ¿Por qué? Porque uno lo usaba como combustible para su cocina, o como te dije, para el lamparín o el Petromax. Ahora ya no, porque está comprobado que es utilizado en la elaboración de droga. Entonces, el querosene, derivado del petróleo, que se obtiene entre 180 y 208 grados centígrados. El aceite oil o el aceite ligero es ese aceite que tú habrás visto de repente en los comerciales de autos, que marca Castrol, marca Móvil, marca Shell, que cuando tú lo echas parece aceite de cocina, aceite como si fuera miel, ¿no? Bien ligerito, bien suelto, y que se echa al motor. ¿Para qué? Para que éste pueda generar, ¿qué cosa? Viscosidad, pueda generar resistencia a la fricción, y las piezas mecánicas no se dañen al rotar unas con otras, sino que haya una protección de capa untuosa y estas no se dañen. Entonces, el aceite oil, el aceite ligero, es justamente el que se obtiene entre 208 grados y 305 grados, y es utilizado para los motores de los vehículos, como te digo, para echarlo en el motor, y es un aceite ligero, es un aceite que mide, que ayuda a que las piezas mecánicas no sufran fricción y se vayan a dañar con facilidad. Entre 305 y 450 grados viene un aceite más pesado, un aceite que parece betún. Se llama grasa lubricante, y es la que se echa justamente en los motores. Mientras que uno es un aceite líquido para motores, el otro prácticamente es una grasa, una especie de betún que se le echa a los motores, en este caso a los engranajes, en este caso al cigüeñal, en este caso a las diferentes piezas, a las mismas puertas de los vehículos de mayor tamaño. De repente a ti te ha pasado que cuando has viajado en un bus, habrás visto que en la parte superior de la puerta, donde está el brazo hidráulico, ahí hay una serie de grasa sólida, pastosa. Ese es justamente la grasa lubricante, y lo echan justamente para evitar, ¿qué cosa? Para evitar que los materiales tengan ese rozamiento y posible daño al
friccionar. Entonces, muchachos, la grasa lubricante entre 305 y 450 grados Celsius. Y para cerrar los derivados del petróleo, el residuo sólido de toda esta destilación, de todo este proceso de separación de la mezcla conocida como petróleo, el residuo sólido que queda entre 450 y 500 grados Celsius es el que se usa como brea, como asfalto, como betún. Muchacho, el betún que tú usas para ilustrar tus zapatos está dentro de los derivados del petróleo. La brea, el asfalto que echan para la pista es un derivado del petróleo, pero es el derivado sólido que se obtiene luego de obtener los otros derivados por punto de ebullición, ¿no? Entonces, como puedes observar, dependiendo de la temperatura de ebullición que vaya marcando, el petróleo va a ir generando diferentes productos: gas natural, éter, ligroína, gasolina, querosene, aceite ligero, grasa lubricante y el residuo que se usa como brea, asfalto o betún. De esa manera podemos apreciar de que el petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos y que para poder obtener a estos cortes, a estos derivados, es indispensable endulzarlo. ¿Qué significa endulzarlo? Retirarle el azufre que genera a la larga problemas de corrosión. Entonces, muchachos, con ello vamos a enfocarnos ahora en uno de los productos importantes del petróleo, que viene a ser la gasolina.